Recordemos nosotros que todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene un efecto, ya sea a largo plazo o a corto plazo, no importa, ¿verdad? Sea para bien o sea para mal, un día se nos va a recordar por el fruto que dejaron nuestras acciones. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Qué legado le está dejando usted a su descendencia? ¿Está marcando una diferencia o una buena diferencia en su sociedad? ¿Será que es una persona ferviente en su vida espiritual? O con esto estoy refiriéndome al trabajo del Evangelio. ¿O es una persona fría en su vida espiritual? Porque toda la gente que nos rodea se fija en cómo somos nosotros o cómo es usted como cristiano. Si bien es cierto, nosotros no estamos para agradarle a la gente o para que le bien a todas las personas, quiero decirle que como hijos de Dios, el Señor nos manda a nosotros a que nos cuidemos. Hay un pasaje que dice de todo peso que nos asedia, porque tenemos como cartas leídas. Dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas leídas o cartas abiertas, por decirlo de esta manera. Así que es importante que nosotros dejemos un buen legado, que la historia nos marque por algo bueno que nosotros hicimos en la tierra. O sea, ahora que estamos vivos. Y no solamente en la vida cristiana, sino también como padre de familia, como persona de sociedad. Es importante que usted marque esa diferencia de las personas de otras personas, ¿verdad? Que se les recuerda por haber hecho cosas malas, como un ejemplo, ¿verdad? Adolfo Hitler. Es posible que haya hecho cosas buenas en su país, pero por lo general la gente lo va a recordar por sus cosas malas. Pues nosotros debemos de esforzarnos para que se nos recuerde por las cosas buenas que hicimos en su momento. Si su familia o una persona, un pastor, un líder de la familia se esforzó por construir un templo, por ejemplo, se esforzó por evangelizar a su comunidad, entonces esa persona dejó un buen legado y van a decir: yo acepté a Cristo porque Julano me predicó, porque X o Y persona vino a mi casa, me visitó cuando yo estaba enfermo y me trajo el evangelio de la palabra de Dios. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros seamos recordados por las cosas buenas y no por las cosas malas, porque también recordemos que hay personas que son recordadas por las cosas malas. Primeramente Dios nos llama a trabajar, como siervos de Dios, Dios nos llama a trabajar a nosotros. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, oiga bien la palabra, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y veamos aquí que el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos esforzamos? ¿Qué pasa cuando nosotros jugamos sucio en esta vida? Entonces, tarde o temprano se nos va a descubrir, tarde o temprano se nos va a reclamar por las cosas malas que hemos hecho. Usted recuerda aquel pasaje de Ananías y Zafira. Ellos quisieron aparentar algo que no eran. Quisieron engañar a los hermanos que estaban ahí esperándolos y mintiendo que habían vendido X propiedad, pero se fueron mintiendo porque ellos querían quedar bien con las personas. Recuerde que nosotros con quien queremos quedar bien es con Dios. Dice la palabra del Señor que a Cristo el Señor es a quien servimos, y que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, dice, y no para los hombres. Entonces es importante que usted y yo dejemos un buen legado, y estoy seguro que si nosotros nos esforzamos con todo nuestro corazón para agradar al Señor, Dios nos va a respaldar. En gran manera Dios nos va a respaldar. Dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues, oiga bien, esto es importante, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es muy importante porque a veces nosotros solo estamos pensando de manera egoísta, solo pensamos en nosotros mismos, pero no estamos pensando en los demás. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos un instrumento de bendición para otras personas. Dice que nosotros hagamos el bien a todos, dice, y a su tiempo vamos a cosechar. Un ejemplo de esto sería, un ejemplo bíblico, sería cuando
Abraham, ¿verdad? Por ejemplo, Dios le prometió que le daría una descendencia que sería más numerosa que la arena del mar, dice la palabra de Dios, pero él no miró esto, sino que al final, ¿verdad? Al final, Dios le dio esa descendencia, aunque él no la miró, pero la descendencia siempre estuvo ahí. Eso pasa con nosotros también, que nosotros si sembramos, si sembramos y trabajamos en la obra del Señor, si hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios, a su tiempo, vamos a cosechar y vamos a dejar ese legado que los que nos proceden a nosotros, nuestros predecesores, van a recordarnos por algo bueno que nosotros hicimos, por lo que nosotros les dejamos a ellos. Porque de nada sirve en esta vida, o qué sentido tiene si en esta vida nosotros solo estamos sirviendo para, como quien dice, solo nos estamos sirviendo a nosotros mismos, solo jalando para nuestra propia casa, pero no le estamos dejando nada a las generaciones venideras. Así como nos han dejado a nosotros cosas buenas las generaciones anteriores. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Usted ve estatuas, usted ve pinturas, usted ve en los billetes, ve personas que fueron eminentes y que se les recuerda por algo bueno que hicieron por algún pueblo o por alguna nación. Dice en Números capítulo 12, versículo 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Imagínense que Dios tenía en alta estima a su siervo Moisés, que le dijo que es fiel, dijo, en toda mi casa. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de nosotros? Que nosotros le somos fieles a Él. O como Ezequías también, que Ezequías le dijo al Señor cuando en su momento cayó enfermo, le dijo, Señor, tú sabes que he andado íntegramente y que he hecho lo que a ti te agrada. Ahora la pregunta, ¿será que nosotros podemos decir eso también? ¿Será que nosotros le podemos decir a nuestro Dios, Señor, he hecho lo que a ti te agrada? Yo creo que eso es algo que nos confronta a nosotros. La palabra de Dios nos confronta a nosotros y nos dice a nosotros cómo estamos delante de la presencia del Señor, o cuando nosotros oramos y nos humillamos delante de Dios, el Señor nos hace ver a nosotros cómo estamos delante de Él, y cada vez que nosotros nos acercamos más al Señor nos damos cuenta de quién somos nosotros, de qué es lo que hemos sido y cómo Dios nos tiene, y la misericordia del Señor, principalmente la misericordia del Señor Jesucristo, ¿verdad? De perdonar nuestros pecados, de limpiarnos con su sangre preciosa, de darnos esa salvación tan grande, ese regalo. Es por eso, ¿verdad?, que yo me gusta motivar a las demás personas a que prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo, porque como dice la palabra del Señor, que lo que de gracia recibimos, eso también debemos de darlo de gracias. Somos salvos, y somos salvos porque un día escuchamos el Evangelio de Jesucristo, porque alguien nos predicó, porque alguien dejó un legado en nosotros, y ese legado nosotros debemos de seguirlo, dejando ese buen legado de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Bien, dice, quiero ponerle otro ejemplo aquí que está en Job capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice y vino Jehová y dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Oiga bien, qué palabra la que Dios le dice al mismo Satanás, al mismo diablo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que él es un gran hombre. Él es un hombre que como que dice, él es un hombre que me ama y es apartado del mal. Y le hago de nuevo la pregunta, ¿será que el Señor puede decir esto de nosotros? Que somos fieles, que somos buenos siervos, que somos rectos, que somos temerosos. Vea bien lo que dice en Apocalipsis capítulo 2. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el último párrafo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al final nosotros tendremos una recompensa por todo lo que nosotros hagamos. Recuerde que solo hay dos caminos, está el cielo y está el infierno, la vida eterna o la muerte eterna. Entonces le pregunta, ¿a dónde irá a parar usted? Cuando usted se muera, o si el Señor viene en este momento, ¿a dónde va a ir a parar usted? ¿Será que irá al cielo o será que irá al infierno? Porque dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras actitudes. Dice que los libros fueron abiertos y los hombres fueron juzgados según sus obras, según sus actos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros. Entonces es importante que nosotros nos esforcemos por agradar a Dios y por dejarle un buen legado a nuestra generación, para que nuestra familia sea salva, para que nuestra familia no se pierda, predicarle el Evangelio de Jesucristo y hablarle de la salvación, de la gracia y la misericordia de Dios. Y usarlos todos los medios que nosotros tengamos, las redes sociales, que es lo que más se está utilizando en este momento, las redes sociales,
las predicaciones en las calles, en la iglesia, donde sea que Dios nos tenga a nosotros, debemos de predicar el Evangelio de Jesucristo. Bien, quiero continuar en esta hora. Dice Mateo capítulo 25, versículo 21, esta es una parábola. Cuando el Señor predicaba, dice que el Señor le dijo, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oiga bien, qué maravilloso esto. Dice que en lo poco me fuiste fiel, o en lo poco me has sido fiel, y en lo mucho te pondré. Y esto es lo que pasa cuando nosotros nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros, por agradar a nuestro Señor Jesucristo, por agradar a Dios, que Dios nos va a ir poniendo a nosotros en lugares altos. Y si bien es cierto, pues no tiene que ser esa la visión, pero Dios nos va a ir dando más responsabilidades, porque al que más se le da, más se le demanda, dice la palabra del Señor. Si Dios no le da un ministerio en la iglesia, Dios le va a dar a usted responsabilidades en su trabajo, responsabilidades de confianza, requiera mucha confianza, donde usted va a ser probado, un buen siervo o un mal siervo. Yo le motivo en esta hora que sirvamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, y a su tiempo pues Él nos dará esa recompensa grande, sea en el cielo y sea en la tierra, pero la más segura es la del cielo, que ahí es donde todos queremos ir. Y yo le doy gracias al Señor porque Dios me tiene con vida, Dios me tiene con salud, y yo creo que eso es algo de lo que nosotros tenemos que empezar cada mañana, a decirle, Señor, gracias porque estoy vivo, porque usted me tiene con salud, porque usted me tiene con vida, y por mi familia, por todas las cosas buenas que usted me ha dado, y pedirle al Señor, Señor, ayúdeme a dejarle un buen legado a mi familia, a mis hijos, a las personas de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, a los que ven mi ejemplo, a los que ven en mí, o a los que quieren ver en mí algo bueno. Pero como les recuerdo, no siempre no siempre vamos a agradar a todas las personas. Quizás van a ver nuestros errores, pero nuestro esfuerzo debe ser delante del Señor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.